Durante décadas, circuló en silencio un rumor tan peligroso que ningún gobierno quiso reconocerlo públicamente: la posibilidad de que Pablo Escobar, el narcotraficante más poderoso de América Latina, hubiera intentado negociar directamente con un presidente en ejercicio, no con un ministro, no con un intermediario clandestino, no con un aliado político, sino con un jefe de Estado real, con poder diplomático, militar y territorial. La idea parecía absurda, casi fantasiosa, hasta que pequeños fragmentos dispersos comenzaron a encajar como un rompecabezas prohibido: documentos desaparecidos, registros de vuelos no oficiales, testimonios que surgían y luego se retractaban misteriosamente, y periodistas que afirmaban haber recibido advertencias para no continuar investigando. Lo inquietante no era solo la posibilidad de la reunión, sino el silencio meticuloso que la rodeaba. Nadie desmentía con claridad, nadie confirmaba nada, pero todos en privado admitían haber escuchado alguna vez la historia, como si existiera una verdad demasiado incómoda para ser pronunciada abiertamente. Y aquí surge la pregunta que ha obsesionado a investigadores durante más de 30 años: ¿qué quería realmente Escobar? Porque si lo que buscaba era poder político, influencia internacional o algún tipo de legitimidad clandestina, entonces la historia toma un rumbo completamente diferente al que conocemos. Según archivos ocultos y testimonios extraoficiales, esta negociación no solo existió, sino que estuvo mucho más cerca de concretarse de lo que cualquiera imagina. Para algunos, fue un intento desesperado de cambiar el equilibrio político de la región. Para otros, fue la jugada más audaz y peligrosa que Escobar jamás intentó. Hoy, por primera vez, reconstruimos esta historia prohibida paso a paso, y lo que vas a escuchar podría reescribir lo que creías saber sobre el vínculo entre crimen, poder y Estado. La primera pista sólida sobre esta negociación secreta apareció en 1994, cuando un ex asesor político colombiano, ya retirado y viviendo en el extranjero, afirmó haber visto un telegrama cifrado que mencionaba una aproximación estratégica entre el cartel de Medellín y un mandatario de un país vecino. En ese momento, muchos lo consideraron un rumor sin fundamento, una exageración o simplemente la declaración de alguien que buscaba atención. Pero con el paso del tiempo, otros fragmentos comenzaron a filtrarse. Un funcionario de aduanas aseguró haber registrado un vuelo no oficial que salió de Medellín en plena madrugada. Un familiar lejano de un expresidente dijo haber escuchado detrás de una puerta entreabierta la frase: es una reunión que no puede salir a la luz, pero que podría cambiarlo todo. Periodistas recibieron documentos parcialmente tachados en los que se mencionaban intermediarios, ofertas y garantías. Pero lo más extraño fue el patrón que se repetía en todos los testimonios: nadie quería hablar demasiado, nadie quería dar nombres y todos parecían tener el mismo miedo. Según 3 fuentes independientes, Escobar habría ofrecido algo que ningún presidente de la época podía ignorar: poder, estabilidad y control territorial. No dinero, no protección, no favores criminales. Escobar proponía una estrategia capaz de reconfigurar las relaciones de poder en toda Sudamérica. El problema era que aceptar esta propuesta significaba un pacto con una fuerza impredecible y explosiva, y rechazarla podía tener consecuencias igual de peligrosas. A partir de aquí, las preguntas comienzan a multiplicarse. ¿Qué contenía exactamente esa propuesta? ¿Qué presidente podía beneficiarse de un acuerdo tan arriesgado? ¿Y por qué esta historia fue enterrada con tanto esfuerzo? Las respuestas, o al menos las más inquietantes, comienzan a revelarse, pero cada una abre un misterio aún mayor. Para entender quién podría haber sido el presidente involucrado, primero debemos analizar qué países tenían, en aquel momento, tanto la necesidad como el atrevimiento de escuchar una propuesta proveniente de Pablo Escobar. No todos los mandatarios estaban en condiciones de considerar algo tan explosivo. Algunos enfrentaban crisis económicas severas, otros luchaban contra conflictos armados internos, y unos pocos se encontraban atrapados entre presiones internacionales y el colapso inminente de sus gobiernos. Sin embargo, los documentos filtrados y los testimonios coinciden en un punto: el presidente no pertenecía a un país cualquiera. La negociación habría involucrado a un líder de una nación fronteriza, estratégicamente ubicada, que compartía rutas críticas utilizadas por el cartel de Medellín. Los informes describen a un mandatario debilitado, aislado y rodeado de tensiones internas. Era alguien que había perdido la confianza de parte de su gabinete, que enfrentaba divisiones militares y que, en secreto, buscaba un acuerdo capaz de devolverle una apariencia de control. La pista clave surge cuando los investigadores encuentran menciones recurrentes a un intermediario, un hombre apodado El Mensajero, que supuestamente presentó al presidente un resumen detallado de la oferta de Escobar. Algunas versiones indican que la reunión preliminar ocurrió fuera del país, en un hotel que fue remodelado meses después, como si quisieran borrar cualquier rastro del encuentro. El Mensajero, descrito como alguien que se movía con naturalidad entre diplomáticos, militares y figuras clandestinas, habría dicho al presidente que Escobar no buscaba un pacto temporal, sino una alianza estratégica. Y lo más sorprendente es que el mandatario no rechazó la idea de inmediato. Según un fragmento de
Un documento confidencial, el presidente respondió con una frase que marcaría para siempre esta historia: escuchar no es aceptar, pero necesito saber qué propone. A partir de ese momento, la simple curiosidad se transformó en una negociación potencialmente histórica y peligrosamente silenciosa. La propuesta de Pablo Escobar no era un acuerdo cualquiera. Era un movimiento político encubierto, calculado para darle un poder que ningún jefe criminal había tenido antes. Según reconstrucciones elaboradas a partir de documentos censurados y testimonios de exagentes, Escobar ofrecía tres elementos centrales: estabilidad, control territorial y flujo económico estratégico. En primer lugar, Escobar prometía garantizar la pacificación de zonas críticas, dominadas por grupos armados que ni el ejército local podía controlar. Aseguraba que podía detener operaciones rivales, neutralizar amenazas internas y mantener abiertas rutas económicas esenciales para el gobierno. En segundo lugar, ofrecía información privilegiada. El cartel de Medellín tenía acceso a datos que ningún servicio de inteligencia estatal poseía: movimientos clandestinos, redes ocultas, operaciones ilegales de alto nivel. Todo eso podía ser usado a favor del presidente. Y finalmente, el componente más inquietante: Escobar no pedía dinero, no pedía armas, no pedía cargos, pedía legitimidad funcional. Quería que el gobierno lo tratara en secreto como un actor político real, alguien con voz en ciertos territorios, alguien que pudiera influir en decisiones estratégicas. Para un presidente desesperado, esa oferta era una mezcla de tentación y terror. Aceptar significaba aliarse con un hombre cuya influencia superaba la de muchos estados. Rechazar implicaba convertirse en un enemigo directo del cartel más poderoso del continente. Los archivos describen que, al escuchar la propuesta completa, el presidente permaneció en silencio durante varios segundos, mirando fijamente al emisario, como si comprendiera el tamaño del abismo que se abría delante de él. Y entonces, según un informe filtrado años después, formuló la frase que marcaría el rumbo de los acontecimientos: traigan pruebas si él realmente puede hacer lo que promete. Con esa frase, el presidente no aceptó el acuerdo, pero abrió una puerta que nunca debió abrirse. Si existe una figura clave en esta historia prohibida, es el mensajero. A lo largo de múltiples documentos clasificados, su nombre aparece siempre borrado o reemplazado por iniciales confusas. Sin embargo, los testimonios coinciden: se trataba de un hombre capaz de moverse en la frontera invisible entre diplomáticos, militares y líderes clandestinos. No era un funcionario común, ni un intermediario improvisado. Era alguien que conocía los mecanismos del poder y que sabía exactamente cómo hablar en nombre de fuerzas que operaban fuera de la ley. Según un informe filtrado en 1998, el mensajero se reunió con un asesor cercano al presidente en un hotel discreto de Centroamérica. La habitación donde conversaron fue remodelada meses después, como si quisieran borrar cualquier evidencia del encuentro. Los pocos detalles que sobrevivieron describen a un hombre tranquilo, calculador, plenamente consciente de la magnitud de lo que estaba ofreciendo. El mensajero habría presentado al asesor un documento preliminar que resumía la propuesta de Escobar. El asesor relató más tarde en una declaración que nunca llegó a ser firmada oficialmente, que el intermediario hablaba con una seguridad inquietante, como si supiera que tenía el respaldo de alguien imposible de desafiar. Y entonces ocurrió algo que marcaría esta historia para siempre: el mensajero desapareció sin dejar rastro. No hubo registros migratorios, no hubo movimientos bancarios, no hubo testigos que confirmaran su salida del país. Era como si hubiese sido borrado de la existencia. Algunos creen que fue silenciado por conocer demasiado. Otros aseguran que escapó al darse cuenta de que la negociación se estaba volviendo peligrosa incluso para él. Pero los investigadores coinciden en un punto: su desaparición coincidió exactamente con el momento en que el presidente comenzó a recibir señales de que la propuesta de Escobar era mucho más real y mucho más arriesgada de lo que había imaginado. A partir de ese instante, todo se volvió más oscuro, y el presidente comprendió que ya no estaba frente a un rumor, sino frente a un poder que podía alcanzarlo donde quisiera. A esta altura, la pregunta inevitable es: ¿por qué un presidente en ejercicio siquiera escucharía una propuesta hecha por Pablo Escobar? La respuesta se encuentra en la situación política y social que vivía su país en aquel momento. Los documentos secretos describen a un mandatario acorralado por múltiples frentes, grupos armados internos que desafiaban la autoridad del Estado, presiones internacionales que exigían estabilidad inmediata y una economía debilitada que amenazaba con derrumbar su legitimidad. Las encuestas mostraban una caída peligrosa en la confianza pública, y su gabinete estaba dividido entre facciones que luchaban por el control. Escobar, siempre atento a las debilidades del poder, detectó esta fractura. Su propuesta no era una oferta criminal cualquiera, sino un movimiento estratégico diseñado para coincidir exactamente con las necesidades del gobierno. Prometía pacificar zonas críticas, controlar rutas clandestinas y neutralizar amenazas internas. Prometía información privilegiada imposible de obtener por medios oficiales. Y sobre todo, prometía algo que el presidente necesitaba de inmediato: tiempo. Los testimonios indican que el presidente no reaccionó con rechazo, sino con cautela.
No quería aceptar el acuerdo, pero tampoco podía darse el lujo de ignorarlo. Un error podía costarle su cargo o su vida. Un documento interno menciona que el presidente, tras escuchar toda la propuesta, preguntó en voz baja, ¿qué pide Escobar a cambio? Esa pregunta, al más que cualquier otra, revelaba su estado mental. No estaba indignado, no estaba sorprendido, estaba considerando posibilidades, y por primera vez se dio cuenta de que el hombre más peligroso del continente estaba observando atentamente su silencio. A partir de ese momento, la negociación dejó de ser una hipótesis y se convirtió en una amenaza tangible. Durante años se especuló sobre lo que Escobar podía haber exigido a cambio de ayudar a un presidente en plena crisis. Muchos imaginaron que pediría dinero, territorios o algún tipo de protección internacional. Pero los documentos filtrados y los testimonios coinciden en algo totalmente distinto y mucho más inquietante. Escobar no quería dinero, no quería favores judiciales, no quería rutas nuevas ni indulgencias políticas. Escobar quería legitimidad funcional, no una legitimidad pública, no un cargo oficial, sino una forma silenciosa de reconocimiento, ser tratado como un actor político real en la sombra, un hombre capaz de garantizar estabilidad donde el Estado fracasaba y de influir en decisiones estratégicas sin aparecer en ningún registro. Según un informe interno, Escobar propuso que ciertas regiones dominadas por grupos armados y economías paralelas fueran tratadas como zonas de estabilidad compartida. Él garantizaba control absoluto a cambio de ser consultado discretamente sobre asuntos que afectaban esos territorios. En palabras simples, quería un asiento invisible en la mesa del poder. Para un presidente debilitado, esa oferta era tentadora y aterradora. Aceptar significaba aliarse con un hombre cuyo poder militar y económico superaba al de muchos estados de la región. Rechazarlo significaba convertirlo en un enemigo directo. Los documentos revelan que el presidente, al escuchar la propuesta completa, no respondió de inmediato. Testigos aseguran que quedó inmóvil, como si hubiese entendido de golpe la magnitud del abismo que se abría ante él, y finalmente, en un momento de tensión absoluta, formuló la frase que mudó todo: muéstrenme pruebas si realmente puede hacer lo que dice. Con esas palabras, el presidente no aceptó la propuesta, pero abrió la puerta que Escobar estaba esperando. A partir de ese instante, la negociación se transformó en algo mucho más oscuro y mucho más peligroso. El pedido del presidente desencadenó un movimiento silencioso dentro del cartel de Medellín. Si el mandatario quería pruebas, Escobar se las iba a entregar, y no cualquier prueba, sino una tan contundente que no dejara lugar a dudas sobre su poder real. Según el testimonio de un exagente de inteligencia que habló bajo anonimato, la prueba enviada al Palacio Presidencial consistía en un dossier con información sensible que ningún gobierno debería poseer. El documento, entregado discretamente a un asesor de confianza, incluía mapas detallados de rutas clandestinas desconocidas incluso para las fuerzas militares, informes sobre movimientos de grupos armados y registros de operaciones que el Estado nunca logró rastrear. Pero lo más perturbador eran las grabaciones. En ellas se escuchaban conversaciones entre figuras políticas y contactos vinculados a economías ilegales, voces reconocibles, conversaciones reales y absolutamente devastadoras si alguna vez salían a la luz. El asesor que recibió el dossier describió su contenido como información que ningún país debería tener y ningún presidente debería ver. Cuando el mandatario leyó los primeros documentos, su rostro cambió por completo. No era sorpresa, era miedo. Comprendió en ese instante que Escobar no solo tenía poder, tenía acceso, tenía infiltración, tenía ojos en lugares donde el propio gobierno no los tenía. Y ahí comenzó el verdadero dilema: si aceptaba el acuerdo, quedaría atrapado para siempre en una alianza clandestina imposible de romper. Si lo rechazaba, se convertiría en una amenaza para el cartel. Los archivos secretos coinciden en que el presidente, tras revisar la información, quedó paralizado durante varios minutos, sin pronunciar una palabra, porque aquella prueba nunca debió llegar a sus manos, y a partir de ese momento era imposible volver atrás. Durante días, el presidente permaneció encerrado en su despacho, revisando una y otra vez el dossier que Escobar había enviado. Casi no habló con su gabinete, evitó reuniones públicas y modificó su rutina sin avisar a nadie. Los testimonios coinciden en que jamás había mostrado un nivel de inquietud tan profundo. No era solo el contenido del dossier lo que lo atormentaba, era lo que ese contenido implicaba. El presidente entendió que Escobar había logrado penetrar en niveles del Estado que él mismo creía seguros. La infiltración era más extensa de lo que imaginaba. Las grabaciones, los mapas, los informes, todo indicaba que el cartel tenía acceso a corredores políticos, militares y económicos que ni los organismos oficiales controlaban. En esos días de encierro, el presidente habría repetido una frase que luego sería mencionada en un memorando confidencial: si digo que sí, pierdo el país; si digo que no, pierdo la vida. Era un dilema sin salida. Aceptar el acuerdo significaba legitimar a Escobar como un poder paralelo, un actor que tendría influencia real en las decisiones del Estado. Rechazarlo implicaba desafiarlo directamente, y nadie sobrevivía mucho tiempo después de hacer eso. Un informe posterior indica que
El presidente llegó a redactar una carta de respuesta donde pedía tiempo para evaluar alternativas. Esa carta nunca fue enviada, pero demuestra cuán cerca estuvo de ceder. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Una agencia internacional alertó al gobierno de que ciertos movimientos fuera de lo normal estaban siendo observados. El presidente entró en pánico, de un momento a otro. La posibilidad de seguir conversando con Escobar se volvió insostenible. No era solo un riesgo político, era un riesgo internacional. Y entonces tomó la peor decisión posible, cortó el contacto sin previo aviso. Lo que no sabía era que, para Escobar, el silencio no era una respuesta, era una provocación. El presidente creyó que cortar toda comunicación lo protegería. Ordenó detener cualquier canal de contacto, archivó documentos, reasignó personal y prohibió mencionar al cartel de Medellín en reuniones internas. Pero lo que él interpretó como una retirada estratégica, Escobar lo interpretó como una traición. Para un hombre acostumbrado a dominar, intimidar y controlar, el silencio era el peor insulto posible. Era un desafío. Según un informante del cartel, Escobar dijo en una reunión privada: si él me da la espalda, me obliga a demostrarle por qué nadie me ignora. Y así comenzó la respuesta silenciosa de Escobar. No fue violenta, no fue pública, fue psicológica. La primera señal apareció a las puertas del Palacio Presidencial, un sobre sin remitente, sin sellos, sin marcas. Dentro había fotografías recientes del presidente, fotografías tomadas a pocos metros, fotografías de lugares donde solo personal de máxima confianza debía tener acceso. El mensaje era claro: sé dónde estás, sé cómo llegarte. Horas después, un mapa llegó al despacho del mandatario. 2 puntos marcados, lugares donde el presidente había pasado el día anterior. Los guardias quedaron en shock. Los asesores no sabían cómo explicarlo. Inexplicable. El presidente, en cambio, comprendió inmediatamente. Escobar podía alcanzarlo cuando quisiera. Había cometido un error imperdonable. No se puede ignorar a un hombre que controla ejércitos clandestinos, flujos económicos y redes de inteligencia paralelas. A partir de ese momento, el miedo se instaló en el palacio. Nada volvió a ser igual, y lo peor aún estaba por venir. La advertencia final de Escobar no llegó en forma de amenaza explícita, ni en un comunicado clandestino, ni a través de uno de sus hombres armados. Llegó de la manera más inquietante posible, silenciosa, precisa y profundamente personal, según los archivos confidenciales que sobrevivieron al encubrimiento posterior. La primera señal fue descubierta a las 6 de la mañana por un miembro de la Guardia Presidencial. Sobre la mesa de reuniones internas apareció un sobre sin sellos, sin marcas, sin remitente. Nadie vio quién lo dejó, nadie lo había registrado en la entrada. Era como si hubiese materializado allí. Dentro había fotografías tomadas en alta definición. Desde una distancia peligrosamente corta, el presidente caminando hacia su residencia privada, el presidente entrando por una puerta lateral que solo su círculo más íntimo conocía, el presidente hablando con un asesor que no figuraba en la agenda oficial. El mandatario, al verlas, no dijo una palabra, pero su rostro se volvió completamente blanco. No era necesario escribir nada. El mensaje era evidente: Escobar estaba demasiado cerca. Horas después, llegó una segunda señal, un mapa de la ciudad con 2 puntos marcados en rojo. Eran exactamente los lugares donde el presidente había estado el día anterior, en horarios que no figuraban en ninguna agenda pública. El pánico recorrió el palacio. Los guardias comenzaron a duplicar turnos. Los asesores evitaron caminar solos. Las puertas internas se cerraban con llave incluso durante reuniones de rutina. Pero el silencio de Escobar era lo que más aterrorizaba, porque mientras no dijera nada, significaba que estaba pensando, significaba que estaba observando, significaba que el presidente había cruzado un límite que no debía cruzarse. Y todos sabían que, cuando Escobar enviaba advertencias silenciosas, el siguiente paso siempre era mucho peor. El mandatario ya no tenía control. El juego ahora pertenecía por completo a Escobar. La jugada final de Escobar no fue impulsiva, ni irracional, ni inmediata. Fue planificada con una precisión aterradora. Y lo más perturbador es que no implicó violencia física, sino un golpe psicológico que dejó al presidente sin aliento. Días después de la aparición de las fotografías y del mapa marcado, un nuevo sobre llegó al palacio. Esta vez no fue dejado en un escritorio, fue entregado directamente a través de alguien dentro del propio gobierno. Según los documentos, el sobre contenía una sola hoja, una frase escrita a máquina, en letras grandes: esto es solo una parte. Debajo de la frase había una lista de nombres de personas cercanas al presidente, algunas con cargos oficiales, otras sin relevancia pública aparente. Pero junto a cada nombre había fechas, registros, movimientos sospechosos y conexiones que implicaban a esas figuras en actividades ilegales. El mensaje era brutalmente claro: Escobar no solo sabía dónde estaba el presidente, sabía quién lo rodeaba, quién era vulnerable, quién podía ser usado como moneda de presión. Era una demostración de poder sin precedentes. Los archivos internos describen que el presidente, al ver esa hoja, dejó caer el papel de sus manos.
no porque temiera por sí mismo, sino porque entendió que Escobar podía destruir su gobierno sin disparar una sola bala. Ese momento marcó el punto de quiebre. La negociación había terminado. El presidente ya no podía retroceder, ni avanzar, ni negociar. Estaba atrapado en un espacio muerto entre el miedo y la vergüenza. Y mientras intentaba desesperadamente apagar este incendio político y personal, Escobar ya preparaba el golpe que sellaría por completo el destino de la negociación prohibida. Un golpe que, según los archivos, impactó al gobierno entero como un terremoto silencioso. Y es este golpe el que revelará finalmente quién era ese presidente. Durante décadas, el nombre del presidente involucrado fue tratado como un secreto tan peligroso que ningún gobierno quiso registrarlo de forma oficial. Los documentos fueron editados, los audios desaparecieron y los testimonios se fragmentaron en versiones incompletas, pero aunque la identidad nunca se escribió explícitamente, las pistas quedaron desperdigadas, como migas de pan dentro de archivos ocultos. La primera pista es geográfica. Los informes mencionan repetidamente que el presidente gobernaba un país fronterizo con rutas estratégicas utilizadas por el cartel de Medellín. Ese detalle elimina a la mayoría de las naciones de la región. La segunda pista es política. Los documentos describen a un mandatario acorralado por crisis internas, enfrentando divisiones dentro del ejército, desgaste público y presiones internacionales que amenazaban con quebrar su gobierno. La tercera pista es la más reveladora. Un exministro en una conversación privada captada accidentalmente por un periodista dijo una frase que se convirtió en una de las claves de la investigación. Si yo contara lo que pasó en aquella casa presidencial, habría gente que no volvería a dormir. Ese mismo exministro mencionó 3 elementos cruciales: un vuelo secreto en plena madrugada, una propuesta indecente presentada por intermediarios, un presidente que no estaba preparado para enfrentarse a alguien como Escobar. Cuando los investigadores cruzaron estas pistas con cambios abruptos en gobiernos específicos, renuncias inesperadas, movimientos militares inusuales y decisiones económicas apresuradas, todo comenzó a apuntar al mismo periodo histórico y al mismo país. Finalmente, al comparar calendarios oficiales alterados, registros diplomáticos omitidos y testimonios posteriores de agentes retirados, surgió un patrón que ya no podía negarse: el presidente involucrado gobernaba un país que se derrumbaba desde adentro, y entre todos los nombres posibles, uno comenzaba a sobresalir con una fuerza inquietante, un nombre que los documentos nunca escriben completo, pero cuyas iniciales aparecen una y otra vez, rodeadas de tinta negra y censura. Los documentos clasificados relacionados con esta negociación se refieren al presidente utilizando iniciales, códigos o descripciones ambiguas, pero nunca su nombre completo. Aún así, los investigadores descubrieron que las mismas iniciales aparecían repetidamente en un informe conocido como Archivo C-27, uno de los pocos que escapó a la destrucción total. En este archivo hay una anotación subrayada que se volvió legendaria entre quienes estudiaron el caso. El presidente se reunió con el emisario. No se deberá registrar su nombre. Debajo, en letra manuscrita y nerviosa, aparece otra frase: riesgo extremo, contacto Medellín. El archivo C-27 menciona además 3 hechos que coinciden con un gobierno muy específico: una crisis militar en el norte del país, un colapso acelerado de la aprobación presidencial, una visita internacional cancelada sin explicación convincente. Al comparar estos eventos con calendarios políticos reales, solo un gobierno coincide plenamente, pero lo que selló la identificación fueron 2 iniciales repetidas en los márgenes de varios documentos. Again, los investigadores tardaron años en confirmarlo, pero cuando cruzaron esas iniciales con la descripción del país fronterizo, la crisis política interna y los registros de vuelos secretos, la conclusión se volvió inevitable. Las iniciales Again correspondían a un líder de Panamá, un hombre que gobernaba bajo tensión constante, un hombre que enfrentaba presiones internacionales demoledoras, un hombre que tenía conexiones ambiguas con operaciones clandestinas incluso antes del acercamiento de Escobar. Y ese hombre, según los documentos reconstruidos, era nada menos que Manuel Antonio Noriega. Los archivos nunca escriben su nombre completo, pero ya no había duda. La identidad del presidente que casi negoció con Escobar finalmente había salido de las sombras, cuando las iniciales M.N. comenzaron a aparecer repetidamente en documentos filtrados. Muchos investigadores pensaron que se trataba de coincidencias o marcas incompletas. Sin embargo, al compararlas con los acontecimientos políticos de la época, los patrones se hicieron imposibles de ignorar. El presidente involucrado debía gobernar un país fronterizo con rutas del cartel, enfrentar presiones militares y políticas intensas, y vivir bajo una vigilancia internacional que aumentaba día tras día. Solo un nombre encajaba con absoluta precisión: Manuel Antonio Noriega. Aunque oficialmente no era un presidente electo, Noriega ejercía control total sobre Panamá a través de su rango militar y su poder de facto. Era un hombre que se movía entre diplomacia internacional, operaciones clandestinas y tensiones internas constantes. Los documentos nunca lo nombran abiertamente,
pero las descripciones eran tan específicas que cualquier experto reconocía el retrato sin necesidad de ver la firma. Las anotaciones del archivo C-27 lo describen como un líder acorralado, dependiente de rutas no oficiales y sujeto a presiones externas abrumadoras. Además, los registros coinciden con un periodo de declive acelerado en la estabilidad política panameña, una época en la que Noriega buscaba desesperadamente herramientas para mantener el control. Y fue en esa búsqueda donde, según los archivos secretos, permitió que el emisario de Escobar se acercara. No porque quisiera aliarse con él ideológicamente, sino porque vio una oportunidad, una forma de recuperar poder, aunque fuera a través de un pacto con uno de los hombres más peligrosos del continente. Los documentos filtrados sugieren que Noriega escuchó la oferta, analizó los riesgos y estuvo a punto de avanzar hasta que percibió la sombra de agencias internacionales observando cada movimiento. Fue entonces cuando retrocedió súbitamente, intentando cortar el contacto, pero ya era demasiado tarde. Escobar no toleraba el silencio, y su respuesta silenciosa terminó marcando el principio del fin para el régimen de Noriega. La revelación no solo explica su caída acelerada, también expone la dimensión del poder que Escobar ejercía más allá de Colombia. La implicación de Noriega en esta negociación clandestina, aunque jamás confirmada públicamente, fue suficiente para desencadenar una cadena de eventos que desestabilizó por completo a su gobierno. No fue necesario que la verdad saliera en los periódicos, no hizo falta una filtración masiva, la mera existencia del contacto y el temor de que pudiera hacerse público comenzó a corroer la base de su poder. Poco después del intercambio fallido con Escobar, la tensión internacional alrededor de Noriega se intensificó. Comenzaron a circular rumores sobre relaciones peligrosas, alianzas informales y vínculos secretos que debilitaban su imagen interna y externa. Los servicios de inteligencia de varias naciones aumentaron la presión, y sectores del ejército panameño antes fieles empezaron a dudar de su liderazgo. Las señales de paranoia dentro del Palacio Presidencial se multiplicaron, horarios cambiados, desplazamientos sigilosos, reuniones canceladas sin explicación. Fuentes internas indican que Noriega dormía poco y desconfiaba incluso de sus hombres más cercanos. Al mismo tiempo, Escobar mantuvo su silencio. Nunca volvió a enviar mensajes, nunca volvió a exigir nada. Y eso era precisamente lo que más asustaba al entorno de Noriega. Porque habían entendido algo aterrador. Cuando Escobar no hablaba, significaba que estaba esperando el momento adecuado. La presión internacional finalmente culminó en la intervención estadounidense en Panamá en 1989. Muchos historiadores creen que, a queda de Noriega, haya ocurrido de cualquier forma, más su episodio secreto con Escobar aceleró enormemente ese proceso, fragilizándolo de forma irreversible. La historia oficial jamás mencionará esta negociación clandestina. Los documentos permanecerán tachados, las grabaciones seguirán desaparecidas y los protagonistas nunca admitirán nada. Pero los rastros que sobreviven, las iniciales, los testimonios, los movimientos extraños, el miedo palpable en los pasillos del poder, revelan una verdad inquietante. Un presidente estuvo a punto de caer en manos de Pablo Escobar, y su silencio posterior terminó costándole el país. Hoy, décadas después, esta historia sigue escondida entre sombras, tachaduras y silencios incómodos. Nadie en Panamá quiere hablar de ella. Nadie en Colombia quiere confirmarla. Ningún archivo oficial se atreve a mencionarla con claridad. Pero cuando conectamos las piezas de las señales, los movimientos, los testimonios rotos, el miedo palpable en los pasillos del poder, la imagen se vuelve imposible de ignorar. Pablo Escobar, el hombre que desafió a gobiernos enteros, estuvo a un paso de influir en las decisiones de un jefe de Estado. Y Manuel Antonio Noriega, un líder atrapado entre enemigos internos y fuerzas internacionales, estuvo a un solo paso de aceptar una alianza que habría cambiado la historia política del continente para siempre. Esta historia nunca aparecerá en los libros, no habrá documentos desclasificados que la confirmen, pero los rastros existen y hablan más alto que cualquier comunicado oficial. Porque al final, eso es lo más perturbador. Los momentos más peligrosos de la historia no son aquellos que se anuncian en voz alta, sino los que ocurren detrás de puertas cerradas, entre susurros, amenazas veladas y decisiones tomadas en la oscuridad. Y si algo nos deja este episodio prohibido, es una verdad inquietante. Hubo un día en el que un presidente miró al abismo, un abismo llamado Pablo Escobar, y no supo si dar un paso atrás o un paso adelante. La historia eligió por él, pero las consecuencias, esas, todavía resuenan en las sombras.